Una vez más poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana y con las personas que han de escuchar este mensaje. Estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón y a tu vida de una manera especial. Y yo he llamado al mensaje de hoy la jugada maestra de Dios. Miren lo que están viendo ahí. Esa mano simboliza a Dios cuando Él mete su mano en el tablero de juego de nuestras vidas. Y Él es el que tiene todo el control y el que sabe cuál es la jugada maestra en el juego de nuestra vida. Entonces yo comencé sentado a definir, no por Google, no por un diccionario teológico, no por nada, viendo ejemplos mismos de la palabra. ¿Qué es eso de la jugada maestra de Dios? Y pude tener una definición que es una opinión que yo tengo basado en lo que Dios me revela, en lo que Dios me da a conocerle. Y yo veo que la jugada maestra de Dios es esa intervención necesaria que Dios hace en la vida del hombre, favoreciéndole y dándole victoria independientemente la temporada, independientemente el tiempo, independientemente la circunstancia por la que tú y yo estemos atravesando. Él puede intervenir y darnos a nosotros la victoria en el juego de la vida. Por lo tanto, ¿cuántos creen eso y dicen amén? Una vez más tengo que decirle a la iglesia, entonces no depende de la circunstancia, no depende de la temporada que yo esté atravesando, depende de que Dios intervenga siempre en nuestras vidas. Y hay algo que me gustó que el pastor Juni estaba hablando, que podamos entender qué papel tenemos nosotros en provocar o producir en la soberanía de Dios, porque Él es soberano y Él hace lo que quiera, pero también en su soberanía determinado que nosotros tenemos una responsabilidad para cómo vivimos, y detrás de todo eso entonces la mano de Él poderosa interviene en el tablero de nuestras vidas para que podamos salir victoriosos. Si hay algo que Él ha prometido, y todos sabemos de Jeremías 29, es que sus planes son buenos para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de nosotros. Tenemos que partir, amados, en el juego de la vida, entendiendo qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cometemos el error de que cuando las fichas están todas por un lado y parece que vamos a perder, tal vez malinterpretamos quién es Dios en nuestra vida y decimos, ya tú no estás conmigo, ya tú no me quieres bendecir, yo no sé qué pasó contigo. Y eso es un pensamiento equivocado que lo que hace es impedir que yo me acomode en la voluntad de Dios, en la que Él quiere, para que entonces su mano entre en el juego y juegue la jugada maestra que nos va a dar la victoria. Tenemos que conocer a Dios cada día más, es importante. Y eso se da, como decía el pastor Juni, mediante la renovación de nuestro entendimiento. No podemos estar creyendo las cosas que no son. Tenemos que creer lo que dice la palabra y lo que se nos ha sido revelado de parte de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y algo que quiero volver a decirte es que Dios es bueno, que Dios tiene un plan contigo, que Dios quiere darte la victoria, que Dios quiere que tú eches hacia adelante en el Señor. Pero ¿cuántos vamos a decidir lo que nos toca? Creerle a Dios por eso. Entonces no depende de lo que esté pasando en el tablero de juego, depende de lo que ya Él dijo, para entonces yo poderme mover de esa manera. Yo este mensaje vino a mi corazón para hacernos recordar a todos que no importa el momento que nosotros nos encontremos, tú no dejes de creer por una intervención de Dios a favor tuyo. Esto podrá parecer un cliché, pero esto es bien poderoso lo que yo estoy diciendo, porque determina el rumbo de tus acciones de hoy en adelante. No dejes de creer. No puedes dejar de creer que va a venir una intervención de Dios a favor tuyo. Si te das cuenta, yo no estoy magnificando el problema ni la situación que tú tienes. Yo sé que tienes un problema. Yo sé que tienes una situación. ¿Quiénes no lo tienen? Levante la mano el que no tenga un problema. Todos tenemos una situación adversa en nuestra vida. Y una es poco, Armando, son muchas a la vez. Se nos complica el cuadro, el juego, la tabla. Eso está complicado, está como que si fuera trancado. Pero no importa. Dios está ahí y está presto a intervenir y hacer la jugada maestra que tú y yo necesitamos
para librarnos, para rescatarnos y sobre todo para darnos la victoria. Pero usted sabe una cosa, la victoria no es suya ni mía. La victoria siempre va a ser de Dios. Porque cuando entra su mano maestra en el juego, es para Él enseñarnos a nosotros quién es Él. No quiénes somos nosotros de grandes ni poderosos. Es para que nosotros nos demos cuenta que hay uno que nos cuida a nosotros, que está a favor de nosotros, que quiere bendecirnos a nosotros y que nosotros en todo tiempo y en todo momento tenemos que rendirnos a Él. No nos queda de otra. Por eso es bueno cuando compartimos los testimonios. No estamos hablando de nosotros, estamos hablando de lo que Él está haciendo con nosotros y en nosotros. Nunca nos creamos que cosa alguna viene de nosotros, porque todo viene de Dios. Si Dios lo pone delante de los reyes y los presidentes, hablarle una palabra, fue Dios el que lo puso. Sigue haciendo lo que le toca hacer con la humildad y bajo el sometimiento de Él. Que Dios le va a seguir usando y va a seguir moviendo fichas a favor suyo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 46? Dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Es decir, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, que no importa las circunstancias, para que entendamos y lo tomemos de base de quién es Dios para con nosotros. O sea, nuestro pronto auxilio en la tribulación, eso es una verdad. Entonces, ¿por qué dejamos de pensar en eso cuando llega la tribulación? Siempre he dicho, la teoría es magnífica porque la entendemos. No la entendemos, la predicamos. No tan solo la predicamos, queremos que los demás se metan eso en la cabeza. Pero cuando llega tu tribulación, ¿qué pasa? No que Él era tu pronto auxilio. Si Él es tu pronto auxilio, se supone que a Él es a quien debes acudir cuando tú estés en tu tribulación. Pero muchas veces cuando no estamos firmes en Él, por eso es la importancia de escudriñar la palabra, de entender quién es Dios en todo tiempo, para cuando llegue, escuchó bien, la tribulación a tu vida, ya tú sepas quién es tu amparo y tu fortaleza, y lo puedas declarar como lo declaró el salmista aquí en el Salmo 46. Mira, hay una versión, la traducción del lenguaje actual, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Eso es una verdad. Yo lo creo así. Muchas veces porque soy humano, escúchame bien, estoy predicando, pero soy humano. Me da estrés, me da ansiedad, porque la humanidad quiere tomar el control por lo que está sucediendo y entonces me dejo llevar. Pero qué bueno que tenemos la palabra y que cuando abrimos esas páginas, Dios nos recuerda una vez más, porque a veces decimos, Dios, háblame. No tiene que llegar un profeta a tu casa. No tiene que tal vez llegar alguien, una llamada. Dios lo puede hacer también. Pero simplemente yo sentándome y sacando ese tiempo a solas con Dios, Él mismo me habla y me dice, ven acá, te estoy diciendo que yo soy tu amparo, que yo soy tu fortaleza, que yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones, que yo te estoy cubriendo en medio de tu problema. Eso es mejor que tomarme un antidepresivo. Eso va trabajando si yo permito y le doy entrada y hago que eso sea una verdad en mi vida. ¿Está escuchando? Dios no es el de la vara mágica. Dios es el que se revela y quiere que tú lo dejes entrar a tu corazón. Por lo tanto, nos va a llevar en un proceso de madurez donde vamos a entender que tal vez al principio, como Él lo hace una jugada maestra para salvarte del lío en el que tú te metiste, porque has sido un niño en el Señor. Pero como todo padre que quiere que sus hijos maduren, esa no es el modus operandi de Dios todo el tiempo, porque Dios quiere que maduremos. Entonces no podemos estar todo el tiempo metiéndonos en un problema, haciendo que el tablero sea algo terrible para decir, Dios, sácame de aquí. Dios te va a decir, no, ya no es como la primera vez. Ahora tienes que aprender porque te estás metiendo ahí. Obedece, haz lo correcto, muévete de esta manera, haz esto, porque yo también te revelo jugada para que tú veas la victoria en tu vida. Dios nos va a llevar paso a paso y no podemos ser niños todo el tiempo en la vida. Tenemos que crecer porque Dios sí quiere seguir mostrando jugadas maestras. Pero yo creo, como vamos a ver aquí, con varios ejemplos, de que esas jugadas maestras se dan como consecuencia de la obediencia a Dios. Qué maravilloso es Dios. Entonces, así como nosotros creemos
eso influye la manera directa de cómo actuamos ante las circunstancias. Por eso es bien importante lo que usted está creyendo. No sé si le pasa que cuando alguien le habla de algo, es como decir, por ahí viene el cuco cuando éramos chiquitos, por ahí viene el cuco, el cuco, el cuco. De momento hicimos al cuco real en nuestra vida. Y vivimos una vida con miedo al cuco. Y cuando somos grandes nos dimos cuenta que el cuco no existía. Eso nos libera, porque entonces nos liberamos de ese miedo que teníamos de ese personaje. Y decimos, si yo hubiese conocido antes que el cuco no existía, no hubiese vivido con tanto miedo desde que era pequeño. Qué malo fue cuando, esto es un paréntesis, cuando nos dijeron que Santa Claus no existía, ¿verdad? Dios los reprenda a todos esos que nos quitan esa... Yo era tan feliz cuando creía en Santa Claus. Estoy ventilando, perdón. Pero estaba hablando de cómo según lo que creemos influye de manera directa en cómo nosotros actuamos ante las circunstancias. Y también puse aquí que algunas veces nosotros actuamos en fe ante cualquier circunstancia, cualquier panorama negativo que se nos presenta como quiera. Y yo también personalmente definí un poco dentro de este contexto que estoy hablando lo que es actuar en fe. Y puse que ser realista, reconociendo los tiempos, que los tiempos o situaciones no son los mejores, pero debemos seguir haciendo, debemos seguir caminando, debemos seguir insistiendo en lo que Dios ha dicho, debemos seguir insistiendo en lo que Dios ha prometido, debemos seguir insistiendo en lo que Dios ha establecido hasta ver la manifestación de la jugada maestra de Él en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, porque estoy hablando de fe, pero tener fe no quiere decir que seamos fantasiosos, es ser realistas, que reconozcamos que los tiempos y las situaciones no hay problema, no están fáciles, pero por encima de todo eso podemos seguir caminando, insistiendo y creyendo que Dios nos va a librar en ese tiempo. Y por el contrario, por el otro lado, otras veces actuamos como con falta de fe y eso nos da miedo. Porque ¿qué es lo que estamos creyendo? Y miedo yo lo definí como esconderse o huir ante un panorama negativo y dejar de hacer lo que nos toca por temor que nos pase algo malo. Significa que la situación, el juego lo vimos como que vamos a perder, habiendo tenido una palabra de Dios que Él nos da la victoria, pero pusimos en nuestra mente que no hay victoria, que lo que hay es derrota, y lo que hacemos es salir corriendo, abortar los planes de Dios en nuestra vida. Tú y yo, cuando yo hablé de que tienes un problema, todos tenemos problemas, ese es el reto que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar esos problemas? Ante el problema, o tú lo enfrentas o sales corriendo, o te vas huyendo. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esto? Primero tienes que verlo, tienes que reconocerlo. Mire, el que se diga que hay problemas no es falta de fe. El que se esté hablando de que hay situaciones es porque es una realidad, pero hay una realidad más poderosa que todo eso. Y es Dios en nuestras vidas. Y yo veo este ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 18, capítulo 19, donde el profeta Elías, un hombre que le profetizó al rey Acab que iba a dejar de llover, que no iba a llover y que llovía cuando él dijera. Y así mismo sucedió, vino una sequía. Entonces 3 años y medio aproximadamente después, Dios llama a Elías para que vaya al encuentro con Acab, y allí se encuentra no a mi hermano, a otro Abdías, servidor de Acab. Y le dice, ahora dile que nos vamos a encontrar. Y se encuentra con el rey Acab. Y el rey Acab tan pronto lo ve, dice, Elías, apareciste, tú que has estado estorbando todo lo que sucede aquí en Israel. Y Elías, por saber quién es Dios y saber cuál era su función, no tuvo miedo y lo enfrentó, que así es como debemos ser cada uno de nosotros. ¿Sabes qué le dijo Elías? El que estás estorbando eres tú y toda tu familia, no soy yo. Porque el hecho obviamente de que él haya dado una palabra profética era porque Dios lo había enviado. ¿Por qué? Porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Y digo, no, el que está estorbando aquí eres tú, por haberle dado la espalda a Dios. Pero vamos a hacer algo. Es como decir, Dios quiere revelarse a la vida de este pueblo. Hagamos algo, como a ti te quedan 450 profetas de Baal. Tiren una mesa, tiren ahí el animal de sacrificio. Comiencen ustedes los 450 profetas de Baal a adorar, a pedirle a Dios, a ver, y el Dios que haga descender fuego sobre ese animal y lo queme, ese es el verdadero Dios.
Este hombre se estaba arriesgando por la fe, pero creyendo que tenía que descender una jugada maestra para que Dios se llevara la gloria. Yo creo que Dios va a hacer eso en nuestras vidas. No que tomemos decisiones y nos lancemos al vacío sin pensar, sin hacer. No cometa ese error en su vida. Pero cuando Dios le manda a hacer algo y usted sabe que Él se va a llevar la gloria y usted está seguro por su relación con el Señor y no tiene otra duda, usted va a tener que hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Y eso era lo que estaba haciendo el profeta Elías. Adoraron, buscaron. Elías incluso hasta se burló de ellos. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Pero cuando le tocó el turno a Elías, invocó al verdadero Dios, el Dios que hoy quiere siempre habitar en nuestros corazones, el que no ha fallado, el que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, el que tuvo un plan para cada uno de nosotros dando a su Hijo para que tú y yo tuviésemos una relación por toda la eternidad con Él. Es el mismo Dios. A ese es el que nosotros le servimos. Ese mismo que cuando Elías invocó, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, desciende fuego del cielo. Exactamente así llegó la jugada maestra de Dios. En un tablero que se veía negativo ante los ojos de los hombres. Porque ¿quién se atreve a lanzar un reto como ese? ¿Usted se atrevería? Eso no está fácil. Pero Elías, guiado por Dios, lanzó el reto y Dios lo respaldó con una jugada maestra. Y mire lo que pasa, porque estoy hablando obviamente que según lo que creemos en el momento, esto es para que usted lo aprenda pero no se sienta mal. Porque de la misma manera que Dios utilizó a Elías poniendo toda su fe en Dios, también cuando sucedió eso, que fue el rey Acab, a donde Jezabel, su esposa, Jezabel amenaza a Elías y le dice, tan cierto como que mañana a esta misma hora Elías no está vivo, lo voy a matar. Elías se entera y luego de haber visto, escuche bien, luego de haber visto una jugada maestra de Dios como aquella, tuvo miedo y se escondió. Yo pienso, lo que pasa es que no puedo juzgar a Elías, porque hay veces que yo también he visto la jugada maestra de Dios y de momento sigo en el tablero de juego y se me presenta algo difícil y me da miedo. Entonces como que se me olvidó quién es el Dios que me está respaldando, quién fue el Dios que acababa de hacer lo que hizo conmigo y se me olvida. ¿A cuántos le pasa eso? O sea, soy yo el único, ¿verdad? Por eso es que yo no me siento mal, porque a Elías también le pasó y yo no estoy solo. A Elías también le pasó. Y se escondió, pero gloria a Dios que Él tuvo misericordia y luego con otra jugada maestra lo alimenta, le da descanso y le dice, sigue que largo camino te resta. Lo bueno que yo puedo entender aquí es que a pesar de nuestros errores, el plan de Dios no caduca con nosotros y su misericordia sigue ahí. Y Dios nos alienta a pesar de nuestros errores para que sigamos hacia adelante en la función que Él tiene con nosotros. Por lo tanto, ¿cuántos han fallado? Bien, yo también, pero no voy a ser víctima de la culpa. Pero no me voy a quedar dándome latigazos en la espalda porque fallé. O sea, cuántas vidas se estancan y abortan el proceso del cumplimiento del propósito de Dios porque cometieron un error. Dios te está diciendo en esta hora, hoy tienes que creerme otra vez. Hoy tienes que levantarte. Oye, ya descansaste. Yo te he alimentado, yo sé lo que tú hiciste, pero ya no me acuerdo de eso. Ahora levántate que largo camino te resta. Tengo plan, tengo propósito contigo. ¿Qué vas a hacer tú? Elías se levantó y siguió. Y fue poderoso lo que hizo. Así que podemos responder de dos maneras. Yo quiero que vayamos a Isaías, capítulo 43, versos 16 al 19. Y dice la palabra de Dios. Este es el profeta Isaías, hablándole a un pueblo que estaba en medio de una cautividad. Pero en estos capítulos son capítulos donde Dios se le está revelando en su amor y su misericordia al pueblo y le va a decir lo que va a hacer con ellos. Lo que está haciendo es revelándole la jugada maestra en medio de sus circunstancias. Eso es lo que está haciendo Dios. Y dice a través del profeta Elías, yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos, los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante.
pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Deja que Dios te hable en esta mañana. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida. Esto es un pasaje tremendo. Pero yo quiero, hablando de jugadas y de un tablero como el que estábamos viendo, pónmelo de nuevo, Luis. Ese es el tablero de ajedrez. Y en ajedrez la última jugada que canta la victoria se llama ¿cómo? Jaque mate. Y esa proviene de una frase persa que ellos decían Eddie, apréndetelo, Shamat. Shamat. ¿Ok? Eso significa, es que Eddie aprende todos los días un idioma nuevo. Shamat. La frase persa, que significa el rey está muerto. Por eso es que en el ajedrez, cuando llegan al rey, que lo tiene acorralado, está muerto, jaque mate, Shamat. El rey está muerto. Y pertenece a ese juego de ajedrez que, como usted lo ve, está representado ahí por dos ejércitos. Entonces, cada ejército lo que tiene que utilizar es la astucia, la inteligencia para ir a atrapar al rey contrario. De eso se trata el ajedrez. Es un juego bien interesante. Ese juego tiene un rey, una reina, lo que le llaman la dama. Tiene dos alfiles que tipifican los elefantes de antes, pero el alfil tiene un movimiento dentro de la tabla diagonal que puede moverse diagonalmente de un lado a otro hasta donde lo permita la jugada. Luego tiene los caballos que se mueven en forma de L, que tienen un movimiento particular, y luego tiene los caballos, son los boricuas, ¿se da cuenta? Si fuera un ajedrez dominicano serían los tigres. Y tiene también las torres. Las torres se mueven hacia adelante y hacia el lado. Se puede mover todo lo que le permita la tabla. Y tiene dos de cada uno, un rey, una reina y 8 peones, los que están al frente. Cada uno tiene simbólicamente un valor por el movimiento que tiene, ¿no? Entonces, básicamente, con ese ejército es que usted va a utilizar la astucia para ir a conquistar el otro lado hasta que llega donde está el rey. Y en estos versos que yo acabo de leer, el profeta Isaías comienza a recordarle primeramente al pueblo, por palabra de Dios que él estaba recibiendo, la liberación de la cautividad de Egipto que ellos habían recibido. Y le estaba mostrando que Dios, como un gran ajedrecista, estaba adelantándole la jugada en aquel tiempo, igual que en el tiempo que le estaba profetizando. ¿Ok? Está diciendo, mira, no le está hablando del problema, le está hablando de la solución y de lo que él iba a hacer con ello. Siempre acuérdese, Dios le va a hablar, Dios no va a cambiar. Queda de usted si va a recibir esa palabra y va a tomar acción sobre la palabra que ha recibido. Dejemos de mirar tanto la circunstancia, porque esta predicación es para que usted obtenga la fe y se mueva como Dios quiere que usted se mueva, para que Él ponga su mano y mueva toda la ficha. Y en aquel entonces no había salida porque estaban cautivos, pero él estaba recordando, es como decir, esta no es la primera vez que yo hago esto con ustedes. Te voy a recordar que en Éxodo capítulo 3, el éxodo tuyo, tú eras también esclavo de Egipto. Y mi mano poderosa, yo puse la mano en el tablero y esa jugada yo los llevé a la libertad. Pero antes de llevarlos a la libertad, ya yo les había dicho en Éxodo capítulo 3, como lo había mencionado Moisés, que los iba a liberar, y que no tan solo los iba a liberar, que ellos no se iban a ir de ese lugar con las manos vacías. Ok, póngase usted en el tiempo que usted, en el tiempo de la esclavitud, ¿cómo usted asimilaría esa palabra? Depende lo que usted haya creído de quién es Dios en su vida. Porque el que le creyó a Dios, escuche bien, para que tampoco se sienta mal, Moisés le temblaron las rodillas cuando lo mandaron a hacer la tarea que tenía que hacer. Moisés estaba temblando, y si era tartamudo, era más tartamudo todavía. Moisés comenzó a poner excusas. Cualquier parecido con aquella realidad, pues que somos humanos y a veces levantamos tantas excusas para no hacer lo que Dios nos envía a hacer. Porque había un pueblo esclavo.
porque no sabíamos, estamos siendo esclavos de la nación más poderosa del mundo. ¿Cómo este pueblo va a salir? Bueno, de la única manera que sale es que el ajedrecista por excelencia meta su mano para que haga una jugada maestra. Pero es que lo mismo sucede en tu vida. Se levantan tantos problemas que tú y yo no tenemos la suficiente capacidad para resolverlos todos. Tiene que entrar Dios a nuestra vida. Se levantan tantas situaciones y muchas veces causadas por nosotros mismos, porque todavía no rendimos a aquellos que tenemos que rendir a Dios y por eso no nos da la victoria y todavía no entra la jugada maestra. Porque hasta que tú no te sometas a Dios, entonces no va a entrar la mano. Pero cuando te sometes, entonces la mano de Dios entra y hace la jugada que tiene que hacer. Créeme que la jugada de Dios no es como tú la pensaste. Es como Él la tiene programada. Porque va a seguir revelándose a tu vida. Entonces, Dios está recordándole al pueblo, o sea, mira lo que yo hice contigo. Y como un buen ajedrecista, yo canto la victoria, porque si hay una particularidad que tienen los ajedrecistas, los profesionales, es que saben cuándo va a ser el jaque mate aún 10, 12, 13 jugadas antes, aunque usted no lo crea. El ajedrecista tiene una capacidad de ver esa tabla de juego. Y aunque el juego esté por otro lado, él dice, si pasa esto, muevo aquí, hago esto, pongo un señuelo al otro lado, pierdo una, pero los muevo a todos para allá y de momento, jaque mate. El ajedrecista sabe eso. Aprenda a jugar ajedrez. Yo estoy aprendiendo. Yo no quiero jugar con un ajedrecista. Porque eso las tienen, como decimos en Puerto Rico, mangadas del saque. Se movió para allá y ya yo sé cómo voy para acá. Y tú acá jugando, de momento, chacho, le maté el alfil, le maté de esto. Él lo que está es sacrificando unas cosas. Y yo me dormí. Y cogió y me conquistó. Así mismo es. Entonces Dios juega como el ajedrecista por excelencia de la misma manera. A veces tiene que llevarnos a sacrificar muchas cosas que nosotros pensamos que si las damos perdemos. Y Dios nos está diciendo, tienes que entregarla. Eso tiene que morir para que la jugada maestra se ponga en acción y tú veas la victoria. El problema es que no estamos dispuestos a sacrificar nada. Queremos ganar el juego con todas las fichas en la mesa y nos equivocamos porque eso no es así. No diga mendiga ouch, porque esta duele. Pero el primero que tiene que morir en todo esto, ¿quién es? Y yo también. Si yo no muero, como dice Gálatas 2:20, para que Cristo viva en mí, no hay una jugada maestra en mi vida. Hay que soltarlo todo. Hay que morir al yo. Hay que enterrarse completamente. Si con Cristo estamos juntamente crucificados, si cuando nosotros nos bautizamos, es decir, morí al yo, ahora salgo de nueva vida con Cristo. Él es el que vive en mí. La ficha, ahora yo le entrego el juego a Dios. Entregarle el juego a Dios es un proceso. Porque de corazón, en el mismo día queremos entregarlo todo. Pero cuando comienza el juego a tomar acción, nos damos cuenta que hay cosas que no estamos dispuestos a dejar para que mueran. Entonces nos damos cuenta que estamos perdiendo muchas jugadas y lo menos que preguntamos es ¿qué yo estoy haciendo que las cosas no están saliendo? Eso es tomar responsabilidad. Acuérdense, yo no estoy diciendo échese la culpa, hágase el culpable de todo. Dios nos ha dado la mente para pensar, nos ha dado para que podamos razonar, pero nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que no va a mentir. Yo les digo algo, yo puedo tener un problema y yo les he dicho que a mí me gusta ser abogado porque defiendo bien las cosas. Y yo muchas veces, la pastora no está, qué bueno. ¿Ves? Voy a hablar de mí. Pero a los hombres no nos gusta perder. Y yo a veces he discutido tratando de buscarme qué sé yo, pero de momento yo me puedo ir solo. Y yo me pregunto a mí mismo que no es otra cosa que el Espíritu Santo confrontándome. ¿Tú estás seguro que lo que tú estás diciendo? Y yo hago, voy a tener que virar a pedir perdón. Porque lo que pasó en ese momento era que yo no quería matar el yo. Yo no quería perder. No quería perder la discusión, no quería perder con lo que estábamos argumentando. De momento dije algo y ¿sabe de qué manera uno se da cuenta?
para que vea cómo Dios lo puede usar usted. Cuando no importando lo que yo esté argumentando, ella es la que se somete a Dios primero que yo. Pero a través de esas jugadas maestras, que no es otra cosa que Dios ya te lo cantó en la Biblia. La mujer sabia edifica su casa. O sea, pues esto es un ejemplo. O sea, Dios ya nos ha dado el libro de instrucciones del juego, está ahí puesto. ¿Sabe? Porque las jugadas maestras no tan solo se dan en un entorno donde, wow, vimos la mano de Dios poderosa. No. Dios siempre ha revelado su juego y el que se someta a él va a ver la mano maestra moverse. Así es como funciona esto. Lo que pasa es que muchas veces cuando yo estoy ensimismado no lo veo. Y usted tampoco, no se crea. Pero qué bueno que se nos fue dejado el Espíritu Santo. Aquel que nos guía. Y nos guía y nos quiere guardar todo el tiempo. Que esa es la verdad y no discuta con Él. Porque si discute con Él está perdiendo desde el saque. Y está impidiendo que la jugada maestra entre en el tablero. Dios está hablando. Yo sé que sí. En esa éxodo del pueblo de Israel en Egipto, Dios hace una jugada que parece equivocada. Y la jugada que parece equivocada es que Él manda al pueblo que salga por el lado del desierto hacia el mar. Entonces la Biblia misma dice en Éxodo que no los mandó por un lado donde los filisteos los iban a ver, porque si los filisteos lo atacaban, ellos iban a volver para atrás a querer estar allí porque ellos se sentían protegidos en Egipto. Y Dios no quería que eso sucediera. Entonces los mueve por el otro lado. ¿Y qué pasa? Que esto parece que es una jugada equivocada. Pero mire, en su vida pasan cosas que usted comienza a cuestionar a Dios y parece que no era lo que era. Pero lo que pasa es, yo pienso que usted no ha permitido que Dios termine el asunto que está trabajando. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Llegaron al mar, frente al mar. ¿Y qué sucedió? Ya Faraón había arrancado a perseguirlos nuevamente. Yo me imagino que Faraón, que era el que estaba al otro lado de la tabla, dijo, oye, allí cometieron un error. Esto fue un error de jugada. ¿Por qué? Porque allí mismo nos los limpiamos a toditos. Ellos van a estar contra el ejército y el mar. Allí no hay salida para ellos. Así que vamos allá. Vamos a buscarlo. Parecía que la jugada del ajedrecista es como decir, vamos a poner todo esto acá, vamos a tirarle, como dicen en Puerto Rico, un pescadito para ver si cae el señuelo. Tenemos que entender cómo juega Dios. Pero antes de eso, entienda quién es Dios. Dios no pierde. No importa cómo esté el panorama en la tabla de tu juego. Así tú te encuentres en contra del mar y con ejército de fondo. Si Dios te envió allí, Dios tiene una jugada maestra para sacarte de allí. No te hundas ahí. La Biblia registra que esa fue la primera queja del pueblo de Israel. Cuando se encontraron con un ejército persiguiéndolos y frente a un mar que no podían salir, le dijeron a Josué, pero para eso tú nos has llevado aquí. ¿No se da cuenta que todo el mundo comete esos errores como cosa práctica? Pero usted ya debe evitarlos porque Dios lo está llevando a cada día a madurar más, a poder ver las adversidades como se las presenta Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para bien. ¿Cómo? En el momento no lo sé, pero yo sé que el ajedrecista por excelencia tiene el control de la tabla y va a llegar a una jugada maestra. Entonces, ¿qué pasa? Se quejaron como todos nosotros hacemos cuando no vemos salida ante un problema. Pero qué bueno que Dios no se equivoca. Porque de momento Dios pone en función la jugada maestra. ¿Y qué le dice a Moisés? Ahí está la vara. Y de una manera que ni tú ni yo pensamos, ni Moisés tampoco, se abre el mar. Ellos caminan en seco. ¿Quién iba a pensar una cosa como esta? Solo Dios, que sabe las jugadas maestras. Caminan y llegan al otro lado. De momento entra el ejército enemigo. ¿Y qué pasa? Dios comienza a cerrar el mar. Él cierra el mar. Yo me imagino este cuadro. A mí se me va, no veo mucha película, pero me hago mucha película en mi mente. Se siga mi película. Yo me imagino Faraón, que es el que está al frente de la nación más poderosa, que tiene un poderío tremendo, que se cree que tiene el control de todas las cosas, que cuando él suma, resta, él sabe que él puede ir y parece que sus cálculos, sin contar con Dios, le dan para poder destruir al pueblo de Dios. Y cuando él va corriendo, yo me imagino por el medio del mar, las murallas de agua,
y de momento ellos están al otro lado y el viejo Moisés, me imagino yo, que está como en parado como en un montecito mirando, y de momento él mira para atrás y ve cómo ese mar se va cerrando. Imagínense un cuadro como ese. El mar se va cerrando y todo ese ejército poderoso va siendo destruido, ahogado, destruido, y como de momento él dice, aquí ya no hay salida, como que realizó que hay un Dios más poderoso que lo que él pensaba. Y yo me imagino a ese faraón haciendo, oh my God, aquí no me da tiempo, hasta paró el caballo, me frisé, aquí me voy a morir porque si corro en 2 segundos Y mira a Moisés y él dice, no lo puedo creer, cómo el Dios de ese hombre hizo esa jugada. O sea, me acaba de hacer un jaque mate con un peón. ¿Quién era un peón? Un viejo de 80 años con una vara. ¿Cómo él se iba a imaginar que iba a hacer eso? Solo la jugada de Dios, que Dios sabía. Pero acuérdese de algo, ya Dios lo había anunciado, y muchas veces no nos toca a nosotros entender todo el plan, porque el plan lo tiene Él. La mano la mete Él y hace la jugada para el jaque mate. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1 dice que Dios escoge cosas que no tienen poder. Me gusta la traducción del lenguaje actual. Dios escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos una y otra vez. O sea, de lo vil y lo menospreciado, Dios lo usa para avergonzar. Así mismo ese Dios, así son las jugadas maestras de Dios. Entonces usted no se puede catalogar ni darse valor, porque ya el valor se lo dio Dios, y Dios lo va a utilizar a usted, sea quien sea, venga de donde venga. Él dijo que lo iba a usar y le iba a dar la victoria. Déjese usar por Dios, que de momento aparece la mano y la jugada maestra está ahí. Quiero en esta hora que usted agarre confianza ante los problemas y las circunstancias que está atravesando. Tiene que aprender a creerle a Dios. Porque si usted no le cree a Dios y no actúa conforme a la fe que usted tiene en Dios, usted no va a dar un paso adelante. Va a haber abortado los planes de Dios y nunca será culpa de Dios. Porque Dios no te va a llevar a otro nivel si no te enseña lo que te tiene que enseñar donde tú estás. Porque si no, tú no fueses capaz y no serías capaz de poder manejar la bendición que Dios tiene para ti en el otro punto que te va a llevar. Por eso yo con cuestiones de la iglesia digo, gloria a Dios, y tenemos que crecer, y Dios habló. Yo no tengo problema con eso. Yo tengo que obedecerle para ver esa manifestación. Pero he visto en el camino que yo, hasta siendo pastor, me ha tocado aprender mucho para lo que Dios habló que iba a hacer. Yo no sé cuánto te toca a ti, pero a mí me ha tocado mucho. Y me seguirá tocando, y tendré que seguir sometido a Dios. Porque esta casa va a ser grande, no porque yo lo digo. Dios prometió que iba a hacer algo, que iba a restaurar vida, que la gente que llegara a este lugar iba a descubrir y vivir en su propósito. Ese es el plan de Dios para esta casa, y muchos serán los que veremos. Y ayudaremos a descubrir ese propósito y los veremos caminar en él, y seremos las manos de Dios para ellos, y los levantaremos y caminarán. Y esto será una comunidad cristiana orgánica con crecimiento exponencial, porque hemos decidido someternos a Dios y dejar que Él haga la jugada maestra. Qué rápido pasa el tiempo. Me quedan 5 minutos. En otra ocasión vemos jugadas maestras. Es que buscaba en la Biblia y yo decía, cada una de estas es una jugada maestra de Dios. Es lo que debe a nosotros alimentar nuestra fe cada día. Cuando yo veo la vida de Josué, en Josué capítulo 6, todos conocen la caída de las murallas en Jericó. Era el proceso después de la conquista de ellos seguir conquistando toda la tierra prometida. Uno le tocó Jericó. Jericó ya conocía quién era Dios y tenía miedo. Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron las murallas, se pusieron herméticos. Pero Dios reveló a su gente, porque cuando estamos conectados se revela las jugadas maestras. La jugada maestra no llega porque el que no está conectado con Dios no puede discernir lo que Dios quiere. Gente de Dios que está conectado recibe jugadas maestras. Y cuando recibe jugadas maestras, usted en su humanidad las cuestionará. Pero cuando usted está claro de que es Dios, deje la cuestión a un lado y obedezca. Porque así hicieron ellos. Bueno, saquen el pueblo, denle vuelta a la muralla. Yo me imagino a Eddie, que es constructor, caminando conmigo el primer día. ¿Qué me lo imagino? Eddie, que sabe de tumbar. Eddie, vamos a tumbar, pues eso se tumba con un marrón, eso entonces se yetea por acá, esto se le mete una pata de cabra. Wichi, tú sabes esa vaina, yo no. Yo los ayudo y les doy comida. La cosa es,
y el taladro para el otro lado. Entonces, uno dice, Dios dijo que iba a derrumbar esas murallas, muchachos. Juni, Iri, Dios nos mandó a derrumbar esas murallas. Pastor, qué bueno, ¿cómo es la cosa? Bueno, tenemos que caminar 7 días. El primero, una vueltita, van a ir los sacerdotes al frente. El segundo, otra vueltita, así, hasta el 7º día. Le damos 7 vueltas y cuando le damos 7 vueltas, mientras están ahí, todo el mundo grita y las murallas se van a caer. Yo me imagino así los mensajes, ¡plup!, saliendo, ¡plup! Este tipo está loco. Y digo, bueno, esta es la jugada de Dios. Me acuerdo cuando vino Pastor Eli, que estaba hablando precisamente de que aquellos que vamos a conquistar tenemos que tener un compromiso con el proyecto y estar conectados con Dios, porque van a haber decisiones que va a ser por aquí nos mandó Dios, por aquí nos zumbamos. Se lo voy a dejar ahí. Pero entonces empezamos a caminar el primer día y yo voy por ahí, gloria a Dios, qué sé yo, y Eddie va conmigo, acho. En verdad yo soy que esto se va a caer. Y yo, Eddie, ten fe que esos muros se van a caer. Vamos a hablar por la tarde. Es chévere, a la tarde convoco una reunión de pastores. Y Eddie, no sé, ¿verdad? Pero yo pienso, chicos, es que ese muro mide tanto. ¿Cómo caminando va a ser? Entonces de momento el Espíritu Santo habla y Eddie puede recibir esa palabra también. Decir, mira, no se trata de lo grande que sean los muros, se trata de lo que Dios dijo. Eddie, ¿te acuerdas cuando Dios abrió el mar? Dice, pensándolo bien, o sea, por lo que yo he vivido, eso sí no tenía lógica, pero ahora sí. Es que el Dios no cambió. Y el mismo que abrió el mar dijo que iba a derrumbar eso si nosotros le damos vuelta y adoramos. Entonces Eddie se inyecta de eso y dice, es que ese es el Dios, es verdad, ese es el Dios que se nos reveló a nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacer lo mismo con aquellos que no creen en su situación, en su miedo, en su angustia, que le decimos, es que esto es lo que tienes que hacer. A veces piensan que es por la lógica, por todo, y cuando le decimos, hay que someterse a Dios, hay que obedecerlo, tenemos que morir en esto, tenemos que hacer, es que estamos diciendo lo mismo. Dios dijo que adorara para que se cayeran los muros, pero por la obediencia, que es lo que le traigo, entonces al 7º día dimos las 7 vueltas, comenzamos a adorar y de una manera que tú ni yo pensábamos. Una vez más la mano maestra y la jugada maestra intervino. ¿Y qué pasó? Se cayeron los muros y conquistaron una vez más. O sea, es que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios que se hace una conquista. El Espíritu de Dios habita en ti y habita en mí. El Espíritu de Dios te dirige a tomar decisiones. El Espíritu de Dios es el que te guía y que te puede decir, no pelees con eso, tranquilo, yo peleo por ti. Y hay veces, y escúcheme, porque le ha pasado a usted y me ha pasado a mí, que yo he tenido la razón en una discusión y tengo tanto coraje que no quiero ceder porque la razón se quiere imponer, pero el Espíritu Santo en ese momento me dice, no se trata de que tú tengas la razón, cállate la boca y deja que yo entre en el juego. Es exactamente lo que se le dijo al pueblo de Israel. ¿Qué fue? Adora. Porque tú y yo adoramos a Dios con todo lo que hacemos en nuestra vida. La adoración no es solamente este momento de alzar las manos, que también lo es. La adoración es saber callarme en el tiempo oportuno. La adoración es ceder al que no tiene la razón para que Dios tome el control de las mentes, de los pensamientos. La adoración es saber esperar. La adoración es saber someterme yo a que mis cálculos dan una cosa, pero los de Dios dijo que iban a dar otra. Esto es un mundo de fe, pero no una fe loca. No sea que comencemos a actuar estúpidamente y tengamos que acudir a Dios y nos tenga que enseñar de la otra manera. Pero yo no te dije que hicieras eso. Pero mi palabra no te trae ese consejo. Esto pasa mucho en las finanzas. Tengamos cuidado porque la Biblia es el manual número 1 de finanzas. Tenemos que aprender a ser sabios de lo que es la mayordomía. Porque la mayordomía no es declara que van a llegar los chavos, por si acaso. Es que tenemos que distinguir, aprender a distinguir y conocer a Dios para entonces dar pasos que, aunque sean de fe, están siendo
vaqueados, por usar una palabra, por el mismo Dios que nos envió. Pero nos permanecemos haciendo lo que es correcto, aunque arriesgado muchas veces. Ahí tú tienes la seguridad en el Señor. Y me robé los 5 minutos y deme 2 más. Luego en Josué capítulo 7, ese capítulo que sigue después, es cuando ellos vencen al pueblo de Ai. Ellos habían perdido con Ai primeramente, y habían perdido por desobediente. Se da cuenta que usted no puede ver la mano de Dios, la jugada maestra de Dios, si usted vive en desobediencia. Porque cuando ellos conquistaron Jericó tenían unas instrucciones, y ellos no siguieron las instrucciones al pie de la letra, y muchos de ellos robaron del botín que se supone que guardaran en ese botín. Le robaron a Dios. Y por eso cuando fueron a conquistar a Ai, que supuestamente era fácil, dijeron: no, manda solamente a 3,000 soldados. Esos 3,000 soldados los sacaron corriendo y mataron a 36 en un lado. Y era un pueblo que estaba desanimado. Pero cuando vienen a darse cuenta, ¿sabes? Mira, el pueblo hizo lo correcto. Tuvo una derrota con Ai. Y dicen: no es posible, si nosotros tenemos al Dios de nuestro lado, ¿cómo vamos a perder? Algo tiene que pasar, que no es Dios que está impidiendo la victoria. ¿Usted no ha pensado eso cuando sufre una derrota? Que no es Dios. Nunca fue Dios. De hecho, cuando se rompe una relación entre usted y Dios, a que usted no sabe por quién se rompió. Porque nunca fue Dios. Nunca ha querido dejar de tener una relación contigo. Y así hizo el pueblo. Inmediatamente Dios reveló qué era lo que estaba pasando. Fueron a la casa de los que lo habían hecho mal. Se llevaron oro, plata, túnicas, todo lo que se habían robado. A esa gente los tuvieron que apedrear. Salieron del problema y Dios les dio la victoria. ¿Cómo? Mira, entonces le da la victoria. Me gusta, que me tome 2 minutos más. Me gusta porque la victoria Él estaba dando la jugada maestra. O sea, un pueblo que probablemente podía estar contra ese pueblito, parecía chiquito, pero son bravitos. Y nos ganaron. Y Dios dice: ahora ustedes van a hacer lo siguiente. Miren lo que es una jugada maestra. Son instrucciones de Dios, pero las instrucciones vienen luego de usted querer alinearse con Dios. Jugada maestra está disponible. ¿Cuánto estamos nosotros disponibles para que se manifieste la jugada maestra? Entonces el pueblo acude a Dios y Dios da instrucciones. Esta es la jugada maestra, muchachos. Porque esta vez, mire que Dios lo hace de manera distinta. No fue que los llevó y se iban a encontrar entre el mar, nada de eso. Le estaba dando A, B y C. Esto es lo que van a hacer. Ustedes van a hacer 2 grupos. El primero es que va a hacer la emboscada. Se va a esconder. Entonces ustedes van a hacer lo primero que hicieron, que fue que se acercaron. Entonces ellos se van a creer que como ustedes lo hicieron una vez, ustedes van a salir corriendo asustados nuevamente. ¿Y qué van a pensar ellos? Si los destruimos una vez, los corremos otra vez y matamos a 2 o 3. Pero cuando ellos salgan corriendo, ustedes sigan, los llevan lejos de la ciudad y el grupo que está haciendo la emboscada se mete en la ciudad. Y cuando se mete en la ciudad la quema completa. Y ustedes los van a eliminar. Y dicho y hecho. Mire, muchas veces usted ya tiene las instrucciones de la jugada maestra. Lo que usted tiene que hacer es ejecutarla. ¿Me sigue? No lo deje todo a lo místico. Tenemos una responsabilidad. Si queremos ver la mano de Dios y la jugada de Dios, tenemos que estar en el juego y creerle a Él. Hicieron lo que Dios le dijo. Salieron corriendo detrás de ellos. Cuando ese pueblo sale detrás de los israelitas, están lejos, miran hacia atrás y ven su ciudad quemándose. Y cuando ven la ciudad quemándose, los israelitas se viraron y miran para adelante y ahora fue el enemigo el que tuvo la emboscada. ¡Jaque mate al enemigo! Estás muerto por acá. Y por ahí viene otra vez el pueblo de Israel, acerca el círculo y terminamos conquistando. ¿Pero por qué? Porque tenemos la dirección de Dios en nuestra vida. Luego usted lea cómo Dios a través de jugadas maestras lo hizo con Daniel. No tengo tiempo para eso. Capítulo 3, foso de los leones. Capítulo 6, horno de fuego. Todo fue a través de una jugada maestra por alguien que decidió obedecer. Ahora yo quiero hacer un llamado. Porque tú y yo estamos en un campo de batalla real. Ese es el tablero de juego que tú tienes. Y cuando la enfermedad golpea tu vida, es una batalla real.
¿A quién le estás creyendo? Cuando tu matrimonio está a punto de ser destruido, eso es una batalla real. Yo no sé si tú lo necesitas, pero cuando mi matrimonio estaba en crisis necesitamos a Dios. Necesitamos esa mano que intervenga. Porque esta ficha humana se equivoca tanto. Pero tengo que darle paso a Dios, al ajedrecista por excelencia. Cuando las finanzas te están ahogando y eres prisionero de la deuda, especialmente los que vivimos en este hemisferio del mundo donde todo es una batalla contra eso. Eso es una batalla que te quita las energías, la fuerza, que no te deja dormir y no te deja hacer lo que Dios quiere que tú seas. ¿A quién vas a acudir? Ya puedes acudir directamente a Dios y a su palabra para que comiences a corregir todo aquello que no ha estado correcto, porque Él quiere hacer una jugada maestra también en tus finanzas. Tú no tienes por qué vivir ahogado. Vivimos ahogados porque tomamos decisiones que nos llevan a ahogarnos. Pero Dios tiene misericordia. Hoy es un nuevo día para que le entregues eso a Dios. No tienes por qué vivir así. Y yo no te estoy dando la clave diciendo, ven y di, money, come to me. Tenga cuidado. Te estoy diciendo, ven a Dios, sométete a Él y Él te va a sacar de esa situación. Yo lo creo así. ¿Por quién vas a escoger? Cuando en tu trabajo hay problemas y tú no sabes cómo resolverlos, estás en un campo de batalla. ¿A quién vas a dejar que entre a hacer la jugada maestra? Tal vez has agotado todos los recursos que están en tu mano, pero tienes que hacer de Dios tu primer recurso para que entonces entre en el juego y produzca una jugada maestra que te va a dar la victoria. Cuando tenemos un problema legal, una batalla legal, eso es una batalla. Tenemos que dejar que Dios sea el que se meta. Cuando usted se hace, ¿cuántos se han sentido sin salida? ¿Cuántos se han sentido sin salida ante un problema? A lo mejor me dicen, pastor, yo hoy, ahora mismo, esta palabra es para ti. Dios te está diciendo, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado. Dios te está cantando el juego desde ahora. No importa en dónde estás, no importa si te estás viendo sin salida. Dios te dice hoy, voy a hacer algo nuevo. Ya he empezado a hacerlo aunque tú no lo estés viendo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. En otras palabras, recibe esta palabra. Dios te está diciendo, haré un jaque mate al enemigo y derribaré sus maquinaciones contra ti. Eso es lo que Dios te dice. Por lo tanto, Dios te está declarando su victoria en esta hora. Antes de que tú la veas, ahora, y aquí está el llamado, tú tienes que creer. Tenemos que creer. Tú tienes que acudir a Él, porque Él te está llamando en esta hora y te dice, acude a mí. Deja de estar viendo tanto el problema. Quiero que acudas a mí. Usted sabe que Dios está loco por intervenir en esa situación. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse como lo que Él es, como el poderoso, como el que tiene control, como el que mete su mano y da la victoria. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir en medio de tu problema? Dios te está diciendo, déjate dirigir. Y por último, Dios te está diciendo, observa la jugada maestra que tengo para ti, porque te voy a dar la victoria. Así que cualquiera que se sienta en esta hora o se haya visto identificado con cualquier problema, y cualquiera también que se sienta sin salida en esta hora entre la espada y la pared, cualquiera que se sienta en esta hora como un día se sintió el pueblo de Israel, con el mar al frente y con el enemigo queriendo matarlo de espalda, Dios te está llamando para que vengas a Él.